Muy buenas tardes a todos. Vamos a pasar a la enseñanza del día de hoy. Agradecemos a todos los que están siguiendo esta transmisión, que puedan estar ocupando este tiempo justamente para buscar a Dios, para encaminar sus vidas en una búsqueda cada vez más profunda, cada vez más cercana con Dios. El domingo pasado estuvimos abordando un tema que titulamos El peligro de la incredulidad, y orando con Dios, meditando con Dios, veía la importancia justamente de poder continuar con ese mismo tema el día de hoy, dar una segunda enseñanza. Y es por ello que el día de hoy vamos a continuar con este tema que hemos titulado El peligro de la incredulidad. ¿Por qué continuar con este tema? Bueno, yo puedo decir porque el tema da para muchos estudios más. En la plática anterior, el día domingo, ya para finalizar, estuvimos estudiando el caso del pueblo de Israel. Y vimos cómo ellos, a pesar de que vieron las maravillas de Dios, a pesar de que vieron la mano poderosa de Dios obrando a su favor, a pesar de que vieron cómo Dios los sustentaba en el desierto y cómo los protegía de la inclemencia. Estuvimos hablando de esa nube que aparecía en el día para darles sombra y de alguna forma que los israelitas continuaran su viaje, su tránsito de la esclavitud, de donde habían sido librados por Dios con esa mano poderosa, y que se dirigían hacia la tierra prometida. Dijimos que el clima del desierto pues definitivamente es un clima extremoso. En el día mucho calor, un calor abrasador que podría deshidratar a cualquier persona y llevarle incluso a la muerte. Y en las noches un frío tremendo, ¿verdad? También que puede cualquier persona que se quede a la intemperie morir congelados, obviamente, por el frío del desierto, la inclemencia del clima. Y veíamos cómo Dios, a través de una nube y a través de una columna de fuego en las noches, les brindaba el calor y la luz que los israelitas necesitaban. Y también estuvimos hablando de que incluso ni siquiera sus vestimentas, su calzado, ¿verdad?, se envejecieron durante un lapso de 40 años. Y de alguna manera veíamos todos esos prodigios y todos esos milagros preciosos que nuestro Dios tuvo para con su pueblo de Israel. Sin embargo, no estuvieron dispuestos a confiar en Dios. No estuvieron dispuestos a confiar en Dios porque de alguna manera en sus corazones había un pecado que se llama la incredulidad. Por eso hemos definido y hemos dicho que el pecado de la incredulidad es un pecado terrible, porque la persona que tiene anidado ese pecado en su corazón simplemente no se deja ayudar, simplemente la persona no se deja ayudar por el Dios todopoderoso y lleno de buenas intenciones. Al estar analizando la vida del pueblo de Israel, justamente quiero que veamos tú y yo lo que no debemos imitar, porque el pueblo de Israel, yo quiero decirte, es una semejanza exactamente de lo que Dios quiere hacer con tu vida. En otras palabras, cuando observamos en las Escrituras el trato de Dios para con su pueblo, debemos entender que ese es el trato que Dios quiere darnos a ti y a mí. Por ejemplo, a Israel, Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, ¿cierto o no? Al cristiano, Dios lo saca de la esclavitud del mundo y del pecado. A Israel, Dios lo lleva por el desierto, ¿verdad?, y lo va dirigiendo hacia la tierra prometida. Al cristiano, quiero decirte, Dios le lleva a través de este mundo, ¿verdad?, al reino de los cielos. Al igual que con el pueblo de Israel, que Dios les cuidaba y que ninguna cosa ellos tuvieron necesidad. Bueno, yo quiero decirte, de la misma forma Dios cuida al cristiano. Por lo tanto, qué importante, amados hermanos y amigos, que el día de hoy estamos entendiendo este tema. Qué importante es entender lo que los israelitas hicieron mal.
lo que el pueblo de Israel, ¿verdad?, hizo incorrectamente, con el objetivo de no volver a cometer los mismos errores, los mismos pecados, ni tener las mismas actitudes que ya estamos entendiendo que a Dios no le agradan. Vamos a revisar, abrir la escritura, por favor. Nuestro primer pasaje se encuentra en el libro de Primera de Corintios. Vamos a revisar el capítulo 10, por favor. Vamos a leer del versículo 6 y el versículo 11 simplemente. Versículo 6 y versículo 11 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vuelvo a repetir los dos versículos. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 6 dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron, refiriéndose a los israelitas, dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y nos brincamos al versículo 11 y vuelve a decir: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si nos fijamos bien, el apóstol Pablo está retomando las incidencias que tuvieron los israelitas en el desierto y a través de ellas nos está advirtiendo a nosotros, los cristianos, ¿verdad?, que tengamos cuidado de no caer en las mismas cosas, no tener las mismas actitudes, no cometer los mismos pecados que cometieron los israelitas en el desierto. De hecho, dice que estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quiénes? Para nosotros. ¿Sí? Porque aquí lo está diciendo en el versículo 11. Dice, para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, las cosas que los israelitas hicieron en el desierto están escritas para nuestras lecciones, para como ejemplo para nosotros. Y bueno, obviamente entendemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que no se debe de hacer. Eso nos queda bastante claro. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. La palabra amonestar quiere decir llamar la atención, quiere decir advertir, apercibir o reconvenir. En otras palabras, la Biblia nos advierte para no repetir, ¿sí? Nos está advirtiendo para no repetir las mismas prácticas que tuvieron los israelitas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver qué actitudes y qué otros pecados acarrea la incredulidad. Porque si algo debemos entender es que la incredulidad nunca se presenta sola. En otras palabras, siempre viene acompañada de otros pecados y su objetivo es destruir, su objetivo es alejar a la persona de Dios. Ya hemos definido que la incredulidad es un pecado voluntario que consiste en no creer en Dios, no dar crédito a las palabras de Dios y no confiar en sus buenos propósitos que Él tiene para con los hombres. Eso es a grandes rasgos y una definición sencilla que podemos entender tú y yo. ¿Qué es la incredulidad? Simplemente es no creer en Dios, no dar crédito a sus palabras, no confiar en los buenos propósitos que Él tiene para con los hombres. De hecho, la incredulidad es lo contrario a la fe. La fe es depositar nuestra confianza, creer en Dios y por eso amarle y servirle. De tal forma que a grandes rasgos eso es lo que significa la palabra y el pecado de incredulidad. Sin embargo, repito, la incredulidad viene acompañada siempre viene acompañada de otros pecados, también terribles, también abominables delante de la presencia de Dios. Uno de ellos es la malicia.
Uno de ellos es la malicia. Es decir, cuando tú veas un corazón incrédulo, siempre indefectiblemente va a producir la incredulidad, otro pecado que se conoce como la malicia. ¿Qué es la malicia? Es pensar mal de alguien en el corazón. Es atribuirle maldad a alguien de manera precipitada, de manera anticipada. Y vamos a ver este pecado justamente en el pueblo de Israel. Números capítulo 14, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto. Dice: ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¡Qué tremendo! En este momento, Moisés, que estaba como líder puesto por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida, había mandado 12 espías, ¿sí? Uno por cada tribu. Recordemos, eran 12 tribus de Israel. Entonces Moisés escoge un príncipe de cada tribu para mandarlos a reconocer la tierra que Dios les había dado. Entonces Moisés designa, ¿verdad?, un príncipe por cada tribu, 12 espías a los cuales mandan a ver las entradas de la ciudad, a tomar del fruto de la tierra, etcétera. Y entonces esos espías están por un lapso de 40 días allá en las tierras que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a su descendencia que les daría. Cuando ellos regresan, dan el informe a toda la congregación. ¿Qué decían en este informe? Mira, todos ellos afirmaban que la tierra a la cual Moisés les había mandado reconocer era una tierra buena, una tierra que fluía leche y miel. Y esta expresión de ser una tierra donde fluye leche y miel, bueno, significa la leche, simbólicamente, ¿verdad? Es el sustento, como el bebé que está al cuidado de su madre y lo sustenta con leche, ¿verdad? Y la miel, bueno, significa la dulzura del cuidado que tendrían. En otras palabras, era una tierra próspera, era una tierra fértil, era una tierra donde Dios les proveería todo lo necesario para su sustento. Sin embargo, y aquí viene el pero, 10 espías se acobardaron. 10 espías tenían un corazón incrédulo. Y comenzaron a decirle a la multitud, ¿verdad? Cuando llegaron con el informe y le dijeron a Moisés: Moisés, la tierra sí es buena. La tierra, la verdad, es una tierra próspera. Y incluso llevaban con ellos, llevaban una muestra del fruto. Y eran frutos enormes los que estaban allá en la tierra prometida. De tal manera que llegaron y enseñaron el fruto para mostrar que era una tierra buena. Sin embargo, se acobardaron y dijeron esos 10 espías: pero Moisés, no subamos. No subamos. Porque aunque la tierra es buena, está habitada por una raza de gigantes, los hijos de Anac. Y están los amalecitas, y está el eteo, y está el jebuseo, y está el amorreo, y está el cananeo. No subamos. Porque quiero decirte, estos pueblos, los amalecitas, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, eran pueblos experimentados en la guerra. Eran pueblos experimentados en las batallas. De hecho, eran pueblos fieros, temibles por aquella época. De tal forma que este reporte hizo que todo el pueblo se estremeciera y comenzaran a llorar, y comenzaran a gritar, y comenzaran a vociferar. Vamos a volver a proyectar nuevamente el texto, Números 14. Fíjate, dice: entonces, versículo 1, toda la congregación gritó y dio voces,
Y el pueblo lloró aquella noche. Yo quiero que tú veas lo que provoca la incredulidad. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud a Moisés y Aarón: ojalá muriéramos, dice, en la tierra de Egipto o en el desierto. Dice, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Dónde vemos la malicia? ¿Dónde vemos la malicia en este pasaje? En pensar mal de Dios. Ellos pensaban o razonaban de esta forma: todo lo que Dios hizo para sacarnos de Egipto simplemente fue para hacernos caer a espada y para darnos por presa a estos pueblos. Obviamente esta forma de pensar era totalmente contraria a los propósitos de Dios. Dios en ningún momento pensó sacar al pueblo de Israel de la tierra y de la esclavitud de Egipto con el objetivo de llevarlos a que fueran presa o a que cayeran a filo de espada de otros pueblos. Lo que Dios tenía en su mente era darles libertad y llevarlos a una tierra próspera. Ese era el plan de Dios. Sin embargo, esta gente, este pueblo, como tenía anidado en su corazón un pecado que se llama la incredulidad, empezó a generar desconfianzas, malicias, a pensar mal en su corazón. Yo pregunto, ¿qué caso hubiese tenido que Dios los haya sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, con brazo extendido, para llevarlos ahora a la esclavitud de los amalecitas? ¿Hay algún pensamiento lógico en esto? Claro que no. ¿Qué caso tendría haber sacado de un lugar para llevarlos a otro y que fueran exactamente esclavos? No hay ningún caso en esto. Sin embargo, vuelvo a repetir, ellos no entendían, o tal vez no querían entender, a causa de que sus corazones estaban muy incrédulos, muy endurecidos, y de que de alguna manera, ¿verdad? A pesar de que Dios quería hacerlos libres, ellos, y les había dado Dios muchas pruebas de ellos. Dios les había dado pruebas, los había ayudado hasta ese momento, pero ellos no querían confiar en la buena voluntad de Dios. Por eso es un pecado terrible. En su ceguera espiritual, incluso veían como algo mejor, imagínate, algo mejor regresarse a Egipto. Querían volver a la esclavitud. Fíjate la expresión, dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué terrible pensamiento. En otras palabras, este pecado de incredulidad puede llevar a muchas personas que lo poseen, a todas las personas que lo poseen, justamente a estar suprimidos las bendiciones de parte de Dios. No se daban cuenta de que Dios tenía buena voluntad y que los quería llevar a una tierra próspera. Pero ellos en su ceguera preferían la esclavitud de Egipto que la libertad que Dios les estaba dando, simplemente por no querer enfrentar las adversidades que tenían delante de ellos. Por eso yo te digo el día de hoy, mira, la incredulidad no es cualquier pecado, amado hermano y amigo que me escuchas. Yo he visto mucha gente incluso que en ocasiones, cuando no confían en la mano poderosa y bondadosa de Dios, comienzan a pensar mal en sus corazones. En ocasiones hay gente que dice: ¿y no será que Dios no me quiera ayudar? Recientemente platicaba con una persona, un joven, que me decía justamente esto: a lo mejor Dios no me quiere ayudar a mí, a lo mejor yo no he sido de esos elegidos. Cuando a todas luces yo le decía: es que Dios te ha estado hablando y te ha estado llevando a escuchar las enseñanzas y te ha estado por muchos años esperando a que tú vengas y te entregues en una vida
de consagración a Dios. Pero hay gente que en ocasiones en sus corazones han empezado a anidar ese pecado terrible de incredulidad. Hay gente que dice, ¿no será que Dios me quiere sacar un beneficio? Imagínate, como si Dios necesitase algo de ti, de mí. ¿No estaré mejor sin buscar a Dios? ¿No me estaré fanatizando? Hay otros que preguntan. ¿No estaré siendo muy exagerado en dejar esto y en dejar aquello? Como el pueblo. Estábamos mejor, ahorita vamos a ver los pasajes. Cuando ellos dice, nos acordamos de los días en los que nos sentábamos ahí a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, sí, pero se les olvidaba que todo eso era a costa de los latigazos en las espaldas. Se les olvidaba que ellos eran esclavos allá en la tierra. Y hay mucha gente que en ocasiones dice, no estaré siendo muy exagerado al haber cambiado de esto, al haber dejado aquello, no me estaré fanatizando. Yo quiero decirte, a veces cuando el corazón está incrédulo, va a levantarse mucha malicia en el corazón de la gente. Hay jóvenes que incluso cuando comienzan a buscar a Dios y dejan las cosas del mundo, la gente que les rodea comienza a decirle, mira, no seas tonto, busca tu felicidad, como que ya te vas a ir allá a leer la Biblia, como que ya dejaste incluso, cortaste con aquel noviecito que tenías o la novia que tenías, ¿verdad? Y en ocasiones pueden llegar pensamientos, no me estaré privando de cosas por el hecho de seguir a Dios. Así que yo te digo el día de hoy, mira, nunca permitas que tu corazón venga la malicia, porque no te llevará a buen término. ¿Qué observamos? Vamos otra vez a Números 14, por favor. Fíjense, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés. ¿Qué observamos también en este mismo pasaje? Observamos que la incredulidad provoca quejas. Es decir, no solamente viene a que en el corazón se comience a pensar mal de Dios, malicias, sino también quejas. Dice que se comenzaron a quejar contra Moisés y contra Aarón. En otras palabras, aunque su queja era dirigida a Moisés y Aarón en ese momento, su queja era dirigida hacia Dios. En otras palabras, la incredulidad también provoca quejas en el corazón. Cuando la gente no deposita su confianza en Dios o no entiende por qué Dios le está pidiendo cosas, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios le pide que haga, en ocasiones lo hará se le hará una carga muy pesada de llevar. ¿De qué habla la queja? Una queja en el corazón habla de una inconformidad, de un desacuerdo, de algo que no me parece. Ahora, yo quiero decirte, desacuerdos o inconformidades las puede haber. Sin embargo, cuando está el corazón correcto, se van a tratar de arreglar de manera correcta también. Pero cuando hay incredulidad, se van a tratar de forma incorrecta. En otras palabras, esta gente no llegó con Moisés diciendo, mira Moisés, ¿por qué no nos sentamos a platicar las cosas? Fíjate que tenemos esta forma de pensar, tenemos este desacuerdo y queremos ver de qué manera se va a solucionar, ¿verdad? O tal vez no ves a esa gente que llegó y le dijo a Moisés, mira, Moisés, ¿ya consideraste esto? ¿Ya consideraste esto otro? Lo que vemos, más bien, que la actitud de esta gente fue de queja, fue de hablar, de hacer escándalo, de vociferar en contra de Moisés, no reconocer el liderazgo de Moisés, porque ya estaba hasta designando un capitán, ¿cierto o no?
para regresarse a Egipto. En otras palabras, como decimos en nuestro país, se le pusieron al brinco, ¿verdad? A Moisés. Y yo quiero decirte también, nunca permitas que la queja en tu corazón venga a tomar presa de tu vida. Si hay cosas tal vez que Dios te pide y no entiendes por qué te lo está pidiendo, trata de buscar las respuestas de alguna manera a las cosas. Acuérdate, la escritura es muy clara, Romanos 8, versículo 28, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ahí no te dice algunas cosas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? Ahí la clave es a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. ¿Cuál fue el razonamiento de los israelitas? Cuando llegaron los 10 espías con el informe y dijeron, miren, hay ciudades amuralladas, están ahí además la raza de gigantes, los hijos de Anac, están los amalecitas, están los jebuseos, están los cananeos, están los jebuseos, etcétera, gente de guerra. Los israelitas empezaron a decir esto. Como la orden o el mandato de Dios era vayan y conquisten, vayan y entren a esa tierra. Entonces el razonamiento de los israelitas era este: Dios nos está pidiendo algo imposible. ¿Por qué pensaban esto? Ellos decían, mira, Dios nos está mandando a conquistar estos pueblos que están fuertemente fortificados, donde hay raza de gigantes, donde está gente de guerra, donde los hombres son despiadados, donde ellos están acostumbrados a la guerra. Esa gente estaba acostumbrada a la guerra, no hay duda de eso. Sin embargo, los israelitas, ellos estaban acostumbrados a hacer adobes para las casas de los faraones, y entonces ellos decían, no podremos. En otras palabras, ellos vieron más grande el problema que tenían enfrente que a Dios, que les había mandado ir a tomar posesión de estas tierras. Ellos consideraron sus limitantes, ellos vieron sus flaquezas, ellos vieron lo que no tenían y maximizaron las fortalezas del enemigo. Observaron con sus ojos humanos. Y yo quiero decirte, la incredulidad en ocasiones viene a causa de que la gente empieza a ver con sus ojos humanos las cosas de una manera humana, material, terrenal. Pero yo quiero decirte que es el tema del domingo siguiente. La fe que Dios nos está pidiendo es confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él. Como Pedro un día caminó sobre las aguas, era algo imposible. Sin embargo, al confiar Pedro en las palabras de Jesucristo que le dijo, ven, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando él quita los ojos de Jesús y lo pone en la adversidad, lo pone en el problema, lo pone en las fuertes tempestades que estaban a su alrededor, empezó a hundirse. Claro que sí. Cuando hay gente que quita los ojos de Dios y de lo que le está pidiendo Dios y lo pone, ¿verdad? Tal vez ve sus flaquezas, ve sus limitantes, ve lo que no tiene, pero observa a su alrededor y ve las fortalezas, ve los gigantes que están allá levantándose, ¿verdad? Y entonces el corazón puede llevar a la gente a la queja a causa de la incredulidad. Los israelitas maximizaron las fortalezas del enemigo. Observaron con sus ojos humanos un gran desafío. Y yo no digo que no fuera un gran desafío. Sin lugar a dudas, tenían un gran desafío delante de ellos. Como el día de hoy, tú y yo tenemos un gran desafío. Cualquiera que este se llame. Sin embargo, ellos, al ver el desafío, ellos pensaron, no estamos preparados.
Tal vez pensaron, no estamos capacitados, no hemos tenido capacitación para la guerra. Nadie nos ha enseñado, ni siquiera cómo tomar una lanza, cómo disparar una flecha. Sin embargo, se olvidaban de que estaba Dios ahí delante de ellos. Por eso, amado hermano y amigo que me escuchas, cuando Dios te pide algo o te manda hacer algo, no vea las cosas desde tu perspectiva, porque sin lugar a dudas vas a quejarte en tu corazón. Es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que me falta esto, es que me falta aquello, como los israelitas. La pregunta, y honestamente, si nosotros observamos el panorama que nos dejan las Escrituras y observamos que el pueblo de Israel venía saliendo de una esclavitud de más de 400 años, donde su única herramienta, porque ellos no tenían armas, pero su única herramienta pues era a lo mejor una cuchara de albañil, era a lo mejor, no sé, por ahí una pala, no sé, algún instrumento para hacer lodo y después hacer los ladrillos, coserlos y hacer los templos, las casas, las pirámides de Faraón. Y al final de cuentas ellos no estaban acostumbrados a la guerra. Pero ¿qué crees? Cuando llega el informe y dice, es que el pueblo al cual nos enviaste, Moisés, es una tierra de gigantes, hay guerreros y las ciudades están fortificadas. Ellos dijeron, no podremos. No podremos. Nadie nos ha capacitado para esta guerra. Nadie nos ha capacitado para esta batalla. Y a veces, hermanos, podemos pensar lo mismo. Es que nadie me ha capacitado, es que nadie me ha dado un curso, es que nadie me ha dado. Cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos la palabra de Dios, incluso que dice, alguno se siente falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿Crees que en ese momento Dios les estaba pidiendo cosas para ellos tal vez imposibles? La respuesta es sí. Tal vez para ellos humanamente eran cosas imposibles, pero se les olvidaba una cosa: Dios iba a ir delante de ellos. Dios iba a ir delante de ellos. Y una cosa que yo te digo, cuando Dios te pide algo a ti, es porque Él va a ir delante de ti. Él no te va a dejar solo. Él no te manda a la guerra y luego se hace a un lado. Y si a lo mejor te sientes escaso, y si a lo mejor sientes que te falta capacitación o te faltan ciertos instrumentos, armas, ¿verdad? Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo te puede dar lo que tú necesitas. Si tan solo le crees a Él. Si tan solo le crees a Él. Y por cierto, yo quiero decirte, Dios nos ha dicho a todos aquellos que somos parte de su pueblo, id y haced discípulos. Id y haz discípulos. Pero también Él nos ha dicho, a través de la experiencia que tuvieron los primeros cristianos ahí en Pentecostés, ¿verdad? Les dijo antes de su partida, antes de que regresara a los cielos, les dijo, vayan y hagan discípulos. Pero también les dijo, pero no se vayan sin que antes venga sobre ustedes la promesa del Padre, el Espíritu Santo. De tal manera que ellos estuvieron ahí esperando, estuvieron ahí de rodillas, estuvieron ahí clamando a Dios, pidiendo la visitación, la promesa del Padre que Cristo había prometido. Y cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos, entonces ellos salieron a hacer la obra de Dios. No necesitamos más que el Espíritu Santo.
más que leer la palabra de Dios, más que estar de rodillas, clamándole a Dios: Señor, hoy me toca hacer esto, hoy me toca hacer esto otro. Señor, aunque sea un trabajo muy sencillo, lo quiero hacer para ti. Dame tu gracia, dame tu bendición, Señor, que lo que haga, lo haga con el corazón agradecido, porque tú me permites servirte, Señor. Qué diferencia, hermanos, cuando hay corazones que le creen a Dios. Pero qué terrible es cuando no hay quien le cree a Dios. Y al contrario, ¿verdad? De alguna manera empieza a haber queja, empieza a haber tal vez ahí turbación en el corazón. Es que Dios me está pidiendo cosas difíciles, cosas imposibles. Yo quiero decirte que tu preocupación única sea hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Yo no sé, pero voy a ir. Como la actitud de Josué, como la actitud de Caleb. La vamos a ver un poquito más adelante, que a pesar de ver las murallas de Jericó, él decidió obedecer a Dios. Incluso hasta les dijo: no sean rebeldes, no se rebelen contra Dios, porque ese es otro de los pecados que acarrea la incredulidad, la rebeldía, la rebelión. Y si tú sigues leyendo, que te dejo de tarea que leas con calma el libro de Josué. Todo el libro está hermosísimo. Es un libro donde nos estimula mucho a la fe, ¿verdad? Porque vemos las batallas que libraron. Y la primera batalla que libró Josué fue justamente enfrentarse a la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada fuertemente. Pero ¿qué crees? A pesar de que tal vez los israelitas que venían de allá, de la tierra de Egipto, no habían tenido preparación en la guerra, sin embargo, Dios le dijo: simplemente da vueltas a la ciudad. Y al séptimo día cayeron las murallas de Jericó. En otras palabras, fue Dios el que estaba peleando por su pueblo. Y que nunca se te olvide, es Dios el que va a pelear por ti. Es Dios el que te manda a la batalla, pero es Dios el que va a pelear por ti. Tú nada más te vas a quedar quieto y vas a ver las maravillas que Dios hace. Por eso Él únicamente quiere que le creas, que confiemos. Y por eso le decía a Josué: Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Haz conforme te manda la palabra, para que entonces todo te salga bien, seas prosperado y todo te salga bien. Y qué importante, amados hermanos y amigos, es quitar la queja de la vida. Se cuenta una parábola de un hombre que se quejaba contra Dios, porque Dios le había mandado empujar una enorme roca. Y por más que la empujaba, ¿verdad?, no la había podido mover ni un centímetro. Y estuvo así por varios días empujando la piedra, la roca, ¿verdad?, enorme, y empujando. Y nunca pudo moverla ni un solo centímetro. Y un día, ya desanimado, llega delante de Dios y le dice: es que tú me pides imposibles. Pues no he podido mover la roca ni un centímetro. Sin embargo, Dios le responde: yo no te pedí que la movieras, sino que la empujaras solamente. Al empujarla, tus brazos y tus piernas se han fortalecido. Y con esta anécdota, con esta parábola, en ocasiones podemos pensar nosotros, ¿verdad? La lección que sacamos de esta parábola es que en ocasiones pudiera ser que no entiendas por qué Dios te pide las cosas. Pero cuando las haces, quiero decirte, siempre hay un buen propósito para tu vida. Te da crecimiento, te da madurez espiritual, te da mayor visión de las cosas, te da experiencia, te da sabiduría. Si tú sigues leyendo la historia de Josué, en el libro de Josué, que te estoy dejando de tarea para que tú lo analices, te vas a dar cuenta de que era Dios el que les daba las victorias. Y ellos ni siquiera eran los que iban librando las batallas. Era Dios. Era Dios. Por lo tanto, dejemos que Dios obre a través de un corazón de fe.
No le impidas a Dios, ¿verdad?, que Él obre con un corazón incrédulo, que solamente tiene malicia, que solamente se queja. Y no solamente eso, que también tiene rebeldía. Vamos otra vez a Números 14. Dice el versículo 3 en la parte final. Dice: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. En otras palabras, no solamente había malicia en el corazón, no solamente había queja en el corazón, sino también vemos en el pasaje que había rebeldía. Rebeldía. El corazón que tiene anidado la incredulidad siempre será un corazón rebelde. En otras palabras, un corazón, una persona que hace su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Como en este caso que se decían, ¿verdad?, unos a otros: bueno, hay que hacer a un lado a este Moisés, vamos a designar un capitán, vamos a designar otro líder que nos conduzca de nueva cuenta a Egipto. Y créeme, no faltaban candidatos que levantaran la mano para decir: yo quiero ser el capitán que regresemos, para que regresemos a Egipto. Mucha gente que salió de Egipto, quiero decirte, salió físicamente, pero sus corazones se quedaron allá. Estaban tan acostumbrados a su vida de antes que siempre añoraban las cosas que habían dejado. Vamos a Éxodo capítulo 16, por favor, versículo 2 y versículo 3. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Este es otro pecado que vamos a ver más adelante. Toda la congregación, no dice algunos, dice toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos, dice, a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vamos a Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, fíjate, ahí subráyame ahí en tu Biblia esta palabra. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahí la palabra clave es nos acordamos, ¿verdad? Los recuerdos. Esos recuerdos que de alguna manera no terminaron cuando salieron de la tierra de Egipto. Estaban acostumbrados. Y quiero decirte algo, qué importante es romper con el pasado. Cualquier persona que comienza a caminar con Dios, es importante dejar a un lado toda la vida vieja, la antigua manera de vivir, esa vida anclada en el pecado, ¿verdad? Y nunca más estar acordándose de lo que se dejó como si se anhelara todavía. Que no digas: ay, cómo me duele, ¿verdad?, haber dejado esto, aquello. Cómo me duele haber dejado al novio. Cómo me duele haber dejado la novia que tenía por seguir a Cristo. Cómo me acuerdo de aquellas tardes de fiesta o de esos fines de semana con los amigos tomando cerveza. Cuidado, cuidado. Porque si hay eso todavía en el corazón, quiero decirte, el corazón entonces está anclado en lo que dejaste en el pasado. Y yo te digo algo, tarde que temprano, si tu corazón está anclado al pasado, a las cosas que dejaste, a las cosas que te apartaste cuando conociste a Cristo, pero todavía hay recuerdos,
y hay anhelos de volver, quiero decirte, tarde que temprano vas a volver a lo mismo. Puede ser que avances un poco, pero si no rompes con el pasado, te vas a volver a enlazar en él. Eso es muy peligroso. Por eso debes romper con el pasado. No seas como la mujer de Lot, que cuando salió de Sodoma, ¿verdad? Los ángeles les dijeron, corran, escapen por su vida. Incluso los tomaron hasta de las manos y los encaminaron un poquito fuera de la ciudad. Y les dijeron, no miren atrás, escapen por su vida, corran hacia adelante. Y dice que mientras ellos iban corriendo a todo lo que daban, porque ya venían las bolas de fuego, ¿verdad? Que iban a consumir la ciudad de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, a las espaldas de su marido, dice que volteó atrás y se convirtió en estatua de sal. Esta mujer tal vez sí estaba saliendo físicamente de Sodoma y de Gomorra, pero su corazón estaba anclado en lo que estaba dejando allá atrás. Por eso se voltea como añorando volver, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos. Lucas 9:62, el Señor Jesucristo dijo algo muy cierto. Dice, cualquiera que mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. En otras palabras, quien ya tomó esa decisión de caminar con Dios, de entregar su vida con Dios, ¿verdad? Ya no hay vuelta para atrás, simplemente es hacia adelante. Tu mirada siempre debe de estar hacia adelante, puesta en Jesucristo. Así que estamos viendo el día de hoy este pecado de incredulidad, pero lo que acarrea también, que es malicia, que es queja y que es rebeldía. ¿Ok? Vamos a ver cómo Josué los reprende en su rebeldía. Josué y Caleb eran dos de los espías que habían ido con los otros 10 espías a reconocer la tierra, pero tenían una actitud diferente a la de los demás. Números capítulo 14, vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Qué estamos leyendo aquí? Josué no veía sus limitaciones. Josué y Caleb no vieron sus flaquezas o lo que no tenían, sino que miraban a Dios. Y esa es la actitud que debemos de tener todos los cristianos. Josué y Caleb miraban las promesas. Y por cierto, ellos decían, es que hace muchos años, muchos siglos, Dios le prometió a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob que nos iba a dar una tierra a la cual nos ha traído y está aquí ya delante de nosotros. La estamos mirando delante de nuestros ojos. Y por lo tanto, Josué y Caleb estaban prácticamente confiando en la buena voluntad de Dios. Y Josué conocía a Dios y sabía que él no mentía. Sabía que todo lo que había prometido a los patriarcas lo cumpliría. Por eso le dice a los de su generación, no sean rebeldes contra Dios. No le teman a este pueblo. No le teman. Verso 9, vamos a volver a leer. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, dice, está Jehová. No los temáis. No los teman. Los vamos a comer como si fueran pan.
Pero ¿qué crees? No lograron persuadirlos. Por el contrario, dice que los iban a apedrear. Ahora, simplemente si tú sigues leyendo el capítulo 14, te vas a dar cuenta de que justamente cuando los iban a apedrear a estos dos hombres de Dios, llenos de fe, que confiaban en su Dios, que se apoyaban en su Dios, la gente, me imagino, ya estaban tal vez agarrando piedras, y entonces se aparece la gloria de Dios. Y sabes, a partir de ese momento Dios da una sentencia. Ellos decían, ojalá muriéramos o ya en la tierra de Egipto o ya en este desierto. Y entonces Dios dijo, ok, está bien, con que ustedes prefieren morir en este desierto, así va a ser. Así va a ser. Aquí se van a quedar postrados en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Y no entraron, hermanos. No entraron a causa de su incredulidad y anduvieron vagando 40 años en el desierto. Un año por cada día de los que estuvieron los espías recorriendo la tierra. ¿Cuántos días estuvieron recorriendo la tierra? 40 días. Por eso estuvieron 40 años vagando por el desierto. ¿Hasta qué? Hasta que toda aquella generación que fue incrédula y rebelde contra Dios quedó postrada en el desierto, excepto Josué y Caleb. Fueron los dos únicos sobrevivientes de toda esa generación. Con todos aquellos pequeñitos que fueron creciendo, que en ese momento estaban de brazos, ¿verdad? Y fueron creciendo. Bueno, cuando se levantó la otra generación siguiente, esa fue la que ya entró a tomar la tierra prometida. Esa fue, hermanos, la que entró a la tierra prometida. ¿Cuánta gente en ocasiones parece ser que nada más anda dando vueltas en el desierto? ¿Sabes por qué? A causa del pecado de incredulidad. Si en tu vida en ocasiones tú sientes como que andas dando vueltas solamente en el desierto, es porque no te estás dirigiendo justamente a la tierra que Dios ha prometido. Porque tal vez tu corazón hay incredulidad, porque no le estás creyendo a Dios. Alguien se ha estancado en su vida espiritual, simplemente, ¿sabes por qué? Porque le has dejado de creer en Dios, en sus promesas. Por eso estos estudios es para que tú te levantes, para que tú dejes la incredulidad, para que le pidas perdón a Dios. Señor, perdóname, hoy estoy entendiendo la gravedad y el peligro de caer en un pecado de incredulidad tremendo, porque deja la persona, ¿verdad? Limita a Dios. Limita a Dios y las bendiciones que Dios quiere derramar, las limita. Sin embargo, no creas que ahí terminó ese evento, ¿verdad? Y a partir de ahí los israelitas empezaron a decir, bueno, ya aprendimos la lección, Dios. Ahora sí vamos entonces a ser de alguna manera crédulos, hombres de fe, mujeres de fe. No, quiero decirte, continuaron así durante toda su travesía en el desierto. Estamos leyendo Números 14, si tú te vas 2 capítulos más adelante, Números 16, te vas a dar cuenta de algo que se conoce como la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. O sea, Dios ya había aquí mandado sus juicios y ya había decretado su sentencia de que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, y todavía aún así le siguen echando más leña al fuego. 2 capítulos más adelante se levanta un hombre llamado Coré, dice el versículo 1 al 3, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abiram, hijo de Eliab, Ión, hijo de Pelé, dice de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo. O sea, no eran cualquier gente, eran los del consejo, varones de renombre. Dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Y sabes qué? También te dejo de tarea, tú sigue leyendo los versículos siguientes y te vas a dar cuenta cómo Dios otra vez vuelve a aparecer su gloria. Y entonces Moisés dice, Dios va a decir quiénes son suyos, ¿verdad?
a quién Dios ha levantado. ¿Y qué crees? La rebelión que estaba haciendo este hombre llamado Coret con esos 250, incluso incluidas sus familias, ellos fueron de alguna manera quitados de en medio del pueblo de una forma terrible. La tierra se abrió y los tragó. Imagínate, qué tremendo. Algunos pudieran decir, bueno, ya con todo lo que empezaron a observar, tal vez los israelitas pues ya empezaron a entrar en razón. Yo quiero decirte, no. Vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 2. Lo leíamos hace un rato, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Quiero decirte, otro de los pecados que acarrea la incredulidad, no solamente es la malicia, no solamente es la queja, no solamente es la rebeldía, sino también la murmuración. La murmuración. Números capítulo 14, versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés. Otra traducción dice, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 27, dice la escritura, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Dice, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Qué tremendo. Porque el Señor nos aborrece, dice, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos. Ahí la murmuración obviamente estaba ligada con la malicia, pensar mal, atribuirle maldad a Dios. Murmurar significa hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Tiene que ver con conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. De un corazón incrédulo comúnmente va a empezar a hablar, ¿verdad? Y a decir, no, pues es que en este caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, decía, no, pues es que Dios nos trajo para mal. No, es que Moisés está llevándonos, ¿verdad? Y quiere que entremos allá a poseer esa tierra cuando hay gigantes que nos van a matar. Y empezaban a murmurar entre ellos, entre el pueblo, entre sus tiendas. Aquí dice, en vuestras tiendas. O sea, las familias empezaban a hablar, empezaban ahí a tener queja en su corazón. Y obviamente si eso iba creciendo, posteriormente por eso había rebelión. Qué tremendo es el pecado de la incredulidad. Y simplemente, hermanos, para terminar este estudio, yo quiero decirles, ahora ves por qué este pecado fue tan terrible para los israelitas. Ahora te das cuenta que es esto precisamente lo que debes evitar en tu vida. Acuérdate, estos estudios que estamos dando es porque hace 15 días hablábamos de cómo acercarnos a Dios. Y estuvimos viendo las actitudes que Dios busca ver en aquellos que se están acercando a Él. Y dijimos que una de las actitudes correctas es la humildad. Pero dijimos también que una actitud incorrecta es la soberbia. Cuando el hombre viene y tal vez, ¿verdad?, en una manera engreída, orgullosa, se cree mucho, ¿verdad?, y tal vez resalta mucho su justicia propia, su justicia personal, Dios lo hace a un lado. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero también dijimos, hay otra actitud que a Dios le agrada, es la fe. Cuando la gente se acercó con Cristo y le dijo, ¿verdad?, ayúdame, y Dios, ¿verdad?, como aquel centurión que se acercó y le dijo, mi siervo está postrado en cama, pero ven y ayúdanos, ¿sí? Di la palabra y mi siervo sanará. El mismo Señor Jesucristo dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dios buscaba fe en la gente. Y cuando llegó a su pueblo, con los suyos, con los que se había criado, dice la escritura que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, pero estaba asombrado de la incredulidad que veía en ellos. Porque la incredulidad lo que hace es justamente que la persona deja de alcanzar la gracia de Dios.
Cuando hay corazones incrédulos, la persona se aparta de Dios. Cuando hay corazones incrédulos, la persona, sin lugar a dudas, limita el poder de Dios. ¿Qué quiere ver Dios en nuestra vida? Fe, confianza. Y hemos estado viendo a través de estos dos estudios el peligro de la incredulidad. Y hoy nos ha quedado claro por qué ese pueblo quedó postrado en el desierto. Por qué ese pueblo, a pesar de tener las promesas de Dios, de llevarlos a la tierra prometida, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero la incredulidad no viene sola, amados hermanos y amigos. La incredulidad trae otros pecados: malicia, queja, murmuración y rebeldía. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Concluyo simplemente leyendo Primera de Corintios capítulo 10, por favor. Vamos a leer versículo 1 al versículo 12. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hasta aquí del versículo 4, el apóstol Pablo le está escribiendo justamente a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, y les está escribiendo a los cristianos de Corinto, y les está diciendo: no ignoren, ¿sí?, lo que Dios hizo con el pueblo, con los patriarcas, con la gente que estaba ahí, ¿verdad?, en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube, y les empieza a hablar acerca de todos los beneficios que recibieron de parte de Dios, las provisiones, las bendiciones. Sin embargo, el versículo 5 hace un cambio. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, hoy hemos visto las graves consecuencias de la incredulidad. Hoy nos ha quedado claro que la incredulidad es un pecado que Dios aborrece, Dios detesta. Dios no quiere ver corazones incrédulos en ninguno de nosotros. ¿Cuál es la invitación mía? ¿Cuál es la invitación de las Escrituras? ¿Cuál es la invitación de parte de Dios en este día? Que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que te invito a meditar en tu corazón, a analizar tu vida, a ver si no hay por ahí algún poco de incredulidad anidado en ese corazón. ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios en todo lo que Él te demanda? ¿O hay cosas que en ocasiones, verdad, estás guardando para ti, como no queriéndole confiar toda tu vida a Dios? Cuidado ahí, porque empieza a entrar la incredulidad. No permitas que la incredulidad entre en tu corazón. No permitas que la incredulidad entre en tu corazón, porque sin lugar a dudas va a venir acompañada de estos otros pecados. Y vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra, porque tú nos dejas entender algo muy claro, Señor.
porque tú quieres, Señor, ciertamente corazones de fe. Y gracias, Dios, porque tú nos hablas y tú nos explicas y tú quieres, Señor, llevarnos a una fe verdadera. Y tú nos quieres, Señor, mostrar justamente el peligro de lo que es la incredulidad. Padre, yo pongo estos temas en tus manos, se ha compartido y se ha llegado al corazón de la gente, Padre, de todos aquellos que nos han escuchado y nos han seguido hasta este día, Dios. Que te pido, Padre, que ninguno de ellos haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ayúdanos, pues, aun si hay alguien que tú le has estado hablando, yo te pido, profundiza en su vida, Señor, tu Espíritu Santo venga a ayudarle a profundizar, Señor. Gracias por tu palabra, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, no me queda otra más que invitarles a que puedan analizar cada uno su corazón, puedan volver a escuchar la enseñanza tal vez las veces que ustedes necesiten, puedan escuchar la enseñanza anterior, están ahí en el canal, y que puedan analizar sus vidas, puedan cada uno echar una mirada a su propio corazón para que esté libre de cualquier pecado de incredulidad y de los que hoy hemos visto. El próximo domingo, Dios mediante, estaremos hablando justamente en torno a la fe, ¿sí? Vamos a estar hablando acerca de la fe. Pues estamos despedidos, que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente transmisión. Dios les bendiga.